Oigan, ubican este tipo de situaciones donde siempre se repite la misma cosa. O sea, se repite el mismo tipo de gente que te llega, los mismos jefes, la misma situación, el mismo problema, como si todo fuera un loop, solo con diferente personaje o en diferente ambiente o en diferente contexto, pero misma situación. Pues eso se puede ver con la astrología, de dónde viene ese patrón, por qué surgió ese patrón, por qué se repite y cómo hacer para romperlo. Les voy a contar una historia. El otro día una amiga me invitó a su casa porque estaba echando una cervecita artesanal con un amigo y me dijo, pues cáele. Voy y estaba con un chico de su trabajo y casi toda la noche se la pasó hablando de que ha tenido como muchos jefes súper tóxicos, como súper imponentes, como malos jefes, como alguien que quiere ejercer un poder sobre él, ¿no? Y que iban varias situaciones parecidas que le pasaba esto, ¿no? Y contaba mucho del jefe que había tenido, donde no se podía comunicar bien, donde no importaba nada de lo que quisiera, el otro nada más quería como un poder, ¿no? O sea, como un jefe tóxico, poderoso, que quiere un control y no le importa nada. Entonces yo me puse a pensar como, oye, esto que se está repitiendo es por algo, ¿no? Y yo pensando y pensando así, ¿no? Hasta que le digo, oye, de casualidad no tienes por ahí tu carta para saber pues de dónde viene. Y estuvo súper cañón porque él tiene un Venus en casa 12, o sea, un Venus medio escondido. La casa 12 es ahí como una casa de ensueño donde no vemos bien lo que está ahí. Entonces tiene un Venus en casa 12 con una cuadratura, un aspecto que se llama cuadratura, que es un aspecto tenso. Un aspecto es como dialogan los planetas. Entonces tiene un aspecto un poco tenso de crisis a Plutón, que recordemos que Plutón es el poder, es lo que tenemos dentro, es la explosividad, es como parte de nuestra sombra. Entonces muchas veces, si no se maneja bien esta energía, lo plutoniano, pues puede estallar, ¿no? Como una bomba. Y ese Plutón estaba en casa 4, que es la casa de la familia, de las raíces, y donde colocamos a su mamá. Porque en astrología, siempre la casa 4 y la casa 10, en una le das al papá y en una le das a la mamá. Muchos astrólogos lo ponen fijo como, la 10 es el papá o la 10 es la mamá, y viceversa. No, más bien es dependiendo de cada persona. O sea, mucha gente pone a su mamá en la 10 y mucha gente pone a su papá en la casa 10. En este caso, él puso a su mamá, bueno, le pregunté, o sea, eso se tiene que averiguar. Pusimos a su mamá en la casa 4. Entonces, las cuadraturas son unos aspectos que nos invitan a la acción y al cambio, ¿no? Entonces a mucha gente pues esto le puede causar, pues por eso les digo que crisis, ¿no? Entonces a lo mejor no es un aspecto tan benéfico, pero para mí es de los mejores para como darle spicy a la vida o para superarnos o para hacer algo para empoderarnos. O sea, sanar las cuadraturas es de lo más importante en una carta. Entonces, esta persona empezamos a platicar y dedujimos que todo venía desde la mamá, porque su mamá había sido así igual que sus jefes. O sea, alguien controladora, alguien que ejercía su poder, alguien que no lo dejaba ser él mismo, que no lo dejaba ser quien es. Venus en casa 12. Entonces, como no sanó esa cuadratura con mamá, pues ¿qué pasó? Toda la gente que le iba a llegar, o sea, gente de poder, y no digo de poder por el poder, sino gente que él veía como a su mamá, o sea, como alguien más arriba. Entonces, al no sanar esa cuadratura, al no sanar a mamá, pues él empezó a repetir todo ese patrón en jefes que pudieran ejercer poder sobre él, como su mamá lo hizo. Entonces, está cañón como desde la astrología podemos ver situaciones que se repiten y que hay que cambiar. Definitivamente que hay que cambiar, pero es un cambio interno. O sea, sanar una cuadratura es un cambio consciente y un cambio como no porque, ya porque lo supe va a cambiar, no. Hay que cambiar cosas, ¿no? Después de mi lectura van al psicólogo y ya sanan a mamá. Pero bueno, a lo que iba es que es impresionante cómo a lo mejor él les llega siempre el mismo tipo de novios, como a lo mejor personas un poco insensibles, o a lo mejor personas tóxicas, o a lo mejor cierto tipo de amigos. Ya saben, como ese tipo de patrón que se repite, y no solo en personas, sino también en situaciones. Entonces, pues les quería contar esto y lo mágico y hermoso que es la astrología. Bueno, de hecho no es mágica, porque la astrología es un estudio, pero
bueno, nunca dejes de sorprenderme.